¿para qué? Para ir a recibir un informe al mandamás y decir, mire, la ley está socializada, y para publicarla en los medios de prensa y decir que han consultado al pueblo. Mire usted, la Constitución ecuatoriana habla de la silla vacía, y hizo bien, porque todavía está vacía, sigue vacía y seguirá vacía, porque supuestamente la silla vacía es una silla que tiene que tener cada organismo público para que haya un ciudadano con voz y voto, pero todavía sigue vacía. ¿Quién la llamaron silla vacía? Porque debieron llamarla silla a ocuparse, ¿no? Oral, pero sigue vacía. Entonces estamos hablando, usted ve que los políticos de oposición hablaban de una consulta popular en contra de las enmiendas, pero jamás hablaron que se incluya en esa consulta popular el derecho a acceder al poder de un simple ciudadano. Y lo van a hablar, estoy hablando yo esta noche, y yo voy a impulsar que si se hace una consulta como debe ser, como se debe hacer, como se debe exigir, para derogar las enmiendas que primeramente son inconstitucionales. Pero mire, yo no sé si es oposición o le falta un poco, o algunas neuronas le funcionan mal, o utilizan un cinismo descarado, porque la experiencia de todas las reformas que han habido en la región cuentan de una enmienda camuflada con otros cambios, porque en Ecuador Rafael Correa camufló la enmienda de reelección indefinida con 16 otras enmiendas. Y mire usted, le siguen el juego, o por estupidez, o porque les conviene, porque la moda de los políticos de hoy, como decía el autor del sistema que ha seguido la democracia liberal, John Paul Rousseau, arribistas que se trepan en las espaldas del pueblo para acceder al poder. Le siguen el juego al gobierno con las enmiendas. Los militares van a hacer una demanda constitucional por un lado, los que se sienten a los trabajadores por otro lado. Es decir, hay 16 demandas constitucionales, cuando debe haber solamente una que es pedir la derogación de esas enmiendas por inconstitucionales. Y conjuntamente el pueblo debe exigir que con la derogación de esas enmiendas en esa consulta se le dé al pueblo, al simple ciudadano, el derecho a la democracia participativa, a la participación ciudadana, a través de abrir la vía libre, para que un simple ciudadano respaldado por firma de su comunidad pueda acceder al poder, a una representación pública. Mientras no haya eso, no solo en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica y en el mundo, no va a haber ninguna democracia participativa. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el pueblo entre estos dos poderes? Los políticos profesionales que se llaman oposición y quieren regresar, quieren contestar el poder, y el poder, porque eso es lo que el pueblo no se da cuenta. Yo he visto un sinnúmero de videos en las redes sociales, en la televisión, y en el rechazo que hubo a las enmiendas en la Asamblea Nacional del Ecuador, ¿a qué político usted ve pues, de esos de la oposición? Usted no lo ve a Legó, usted no lo ve al prefecto de la SUAY, usted no ve a Lazo, usted no ve a Carlos Vera, a los defensores de la democracia. ¿Dónde están? ¿Le tienen miedo a los caballos? ¿Le tienen miedo a los policías? ¿Le tienen miedo a la cárcel? Cuando un político que defiende al pueblo sabe que la política honesta y verdadera cuesta
sangre, cuesta muerte, cuesta cárcel. ¿Cómo abrimos ese acceso para que conjuntamente con la petición de la derogatoria de esas enmiendas inconstitucionales y abusivas, el pueblo acceda al libre derecho al ejercicio del poder? Lo permitirán los políticos cuyo negocio es la política, cuya cuchara es la política. Lo permitirá el poder. Eso no importa. Lo que importa es lo que el pueblo haga y lo que el pueblo logre. Pero para que el pueblo haga y logre, tiene que saber a dónde ir, tiene que entender la realidad de las circunstancias, de que está escrito, porque en derecho se dice lo que no está escrito no existe. Miren, la Constitución ecuatoriana habla del poder constituido y dice que la Asamblea Nacional del Ecuador y todo organismo con potestad normativa, es decir, con la potestad de confeccionar leyes, debe regular, coadyuvar a que los derechos constitucionales se plasmen en la letra por medio de la confección de la ley y en la práctica, o sea, en la realidad efectiva. Con las enmiendas se violó el artículo 100, la sección tercera. Y usted ve aquellos que han sido afectados con las enmiendas que están pretendiendo llevar a cabo demandas constitucionales separadas, siguiéndole la trama, siguiéndole el show al gobierno, porque son la misma cosa. Nebot es la misma cosa que es la oposición, Lazo es la misma cosa, si ellos fueron los que quebraron el país. El feriado bancario del Ecuador, propiciado por la misma Guardia, educado aquí, que está el profesor en Harvard, un perro Fenicio de allá del Líbano, que usted revise la política de Latinoamérica, son los libaneses los que se adueñaron de la política. Ahí tiene usted a Nalá Bujarán, lo tiene a Menem en la Argentina. ¿Qué hizo Menem en la Argentina? Reformó la Constitución para postularse en el 94, en el 94 reformó la Constitución. ¿Qué hizo Kirchner en el 2007? Enmendó la Constitución para dejar de heredera a su esposa, porque el otro fenómeno es eso, la herencia política, la herencia conyugal. Usted lo vio a Violeta de Chamorro ahí en Nicaragua. Ahora la señora Heredia, esposa de Ahumada, también es una candidata fuerte para elegirse presidenta. Figúrese usted. Y usted ve en el Ecuador, por ejemplo, el hijo de Loco Bucarán es congresista. La mujer del hijo de Loco Bucarán, que era animadora de un programa por ahí, llegó a ser congresista. Y usted ve toda la luminaria de la televisión, del deporte, que no representan al pueblo, porque no lo representan, porque aquellos que representan al pueblo son integrantes de aquellas comunidades populares que viven y sufren día a día esas necesidades y que luchan y han luchado por esas necesidades. Esos son los verdaderos representantes del pueblo. No son aquellos que vienen por la operación Bolita y la operación Colchón. Como ahora voy a decir aquello y aquella para no discriminar usando la retórica socialista del siglo XXI. Porque cambiaron incluso la retórica para hacer la democracia más participativa. Ahora ya no puedo hablar yo, porque antes los escritores que sabemos de eso. Antes pues el ser humano definía a toda la raza humana, puede decir ser humano y ser humano, ser humano y ser humano, porque si no me acusan de discriminación, por supuesto. Entonces cambiaron hasta la retórica, la manera de expresarse, para hacer, según ellos, más efectiva
la democracia participativa. Pero hoy, yo esta noche estoy hablando de cuál es la verdadera democracia participativa, dónde empieza. ¿Dónde empieza y a dónde tiene que llegar? Si los pueblos latinoamericanos no empiezan a accionar y siguen bajo la tutela del supuesto liderazgo de los políticos profesionales, sea que sean los que ostentan el poder o lo que se llama la oposición, ese derecho inalienable plasmado en las constituciones de todos los países jamás se va a llegar a ejercer, porque una cosa es lo que está escrito, por ahí dicen que el papel aguanta de todo, y otra cosa, y voy a usar el término que utiliza el alemán Dietrich en sus panfletos de socialismo del siglo XXI, otra cosa es la realidad efectiva. Pregúntese usted, ¿dónde está sucediendo esa realidad efectiva que le da el derecho elemental de una verdadera democracia al simple ciudadano para que acceda al poder? Y las cosas solamente van a cambiar para los que soñamos que va a haber un mundo mejor y que va a haber una democracia más equitativa. Solamente cuando la democracia se dé desde ese principio que dice que la democracia es el gobierno surgido del pueblo, ejercido por el pueblo en la parte central y a beneficio del pueblo. No le quito más tiempo, gracias. Sí, porque vamos ya para concluir a la sesión de preguntas y voy a invitar a la doctora Ruth Cortés para también que del tema que ella expuso.